Esto es Del Viso, mi ciudad. Está ubicada en la provincia de Buenos Aires, a 43 kilómetros de la capital. Y esto es el PAC, un lugar donde todas las tardes nos juntamos a hacer talleres y compartir un rato. En el verano del 2017 participamos de un taller audiovisual y se nos ocurrió que era una buena idea reconstruir la historia del cine de Del Viso. Sí, escuchaste bien, del cine de Del Viso, porque Del Viso antes tenía un cine, pegadito a las vías, este que se ve acá. Hoy ya no existe, digamos, el edificio todavía existe, pero ya no es más un cine. Nos daba mucha curiosidad saber cómo era Del Viso cuando el cine todavía funcionaba. Por eso armamos un video convocando a toda la comunidad a que nos cuenten lo que recordaban de aquellas épocas. Nos divertimos mucho haciendo el video, aunque algunas tomas las tuvimos que repetir varias veces. Al final quedó bueno, le pusimos nuestros datos de contacto y lo publicamos en la página del Facebook del PAC y en varias páginas más. También lo subimos a YouTube, fuimos al noticiero de Del Viso y salimos en algunos diarios locales. Y a partir de toda la difusión que le dimos, algunas personas empezaron a contactarnos. El primero fue Rubén Faustino Cabrera, un autor delvicense que nos recibió en su casa, y nuestra compañera Rosario fue la que se animó a entrevistarlo. Hola, aguante el PAC, estamos acá. ¿Qué gran cine Del Viso? Era el único entretenimiento que había en ese momento en Del Viso, y era uno de los pocos cines en toda la línea del ferrocarril Belgrano. Desde Boulogne-sur-Mer hasta Del Viso no había ningún otro cine. Entonces era el único cine en la zona. Después llegó el cine Maipú de Polvorines, posteriormente. Así que venía muchísima gente de todos lados. Inclusive se esperaba que llegara el tren para comenzar la función. La familia que lo proyectó fue la familia Blengino de Del Viso, una gente que tenía un corralón muy cerquita del cine, donde funciona actualmente un templo evangelistas. Y bueno, esta familia apostó por hacer primero un centro cultural y después terminó siendo el cine. Los fines de semana era una fiesta ir al cine. Eso lo menciono justamente en un periódico, Lo Apogeo, que tengo acá, en un cuento que se llama Recuerdos, donde digo que iba con mi padre al cine del pueblo a ver las películas de Gary Cooper, de Cantinflas, de Alan Ladd. Fue un suceso muy grande, una película de Luis Sandrini con Malvina Pastorino, que luego fue su mujer, que se llamó Cuando los duendes cazan perdices. La gente tuvo que poner sillas en los pasillos porque estaba repleto el cine. Hola, Eulogio. ¿Qué tal? ¡Otra vez usted! Pero estás loca, completamente loca. ¿Qué manera de recibirme? ¿Pero hasta cuándo? Ya me acostumbré. Pero dígame una cosa. ¿Por qué no se queda en su casa tejiendo medias? Porque necesito todo mi tiempo para ayudar a un amigo. Vea, yo no quiero su ayuda, no me ayude más. Que yo para comer salteado tengo muy buen entrenamiento. Y como me da por este empleo, mire, le doy una patada que la tiro abajo. Grosero, maleducado. No la quiero aguantar más. ¿Alguna anécdota que nos pueda contar, que se acuerde sobre el cine? Me acuerdo de haber visto una película de terror con Vincent Price y Peter Cushing, dos tipos que eran unos actores tremendos de las historias de terror, que se llamaba Museo de Cera. Esta película, Museo de Cera, inclusive fue hecha en 3D en esa época, pero en Del Viso no había la técnica como para proyectar una película de 3D, que son 3 cámaras que lo tienen que proyectar simultáneamente en la pantalla y ver con los anteojitos, porque si no, no puedes entrar la imagen. Pero la vi en Technicolor, como decíamos en esa época, y fue una película realmente muy fuerte para un chico de 8 años, y mi hermana tenía 5, así que todas las noches en nuestro dormitorio veíamos
al monstruo, digamos, que aparecía en esa película, que era un tipo que se había quemado la cara en un museo de cera y quedaba horrible, sinceramente. Cassie? Y bueno, la anécdota que tengo, que está reflejada en uno de los 5 cuentos o relatos que están en el bar de Detalles, acá cerquita del Correo y del Banco Provincia en Del Viso, escrita por 5 escritores de Del Viso. Hay un cuento mío que se llama Una historia de película, y refleja una cosa que me pasó realmente. En una oportunidad, cuando yo era muy joven, en la época del secundario, había invitado a mi novia al cine. No me acuerdo qué película daban, pero ponele, en la ficción puse otras películas, ¿no? Y resulta que no tenía plata para pagar las 2 entradas. Entonces le dije, yo voy a llegar más tarde porque tengo una dificultad. O sea que ella me esperó adentro, pagó su entrada, pobre, y después yo llegué, la ubiqué dentro del cine y vimos la película y yo pagué una sola entrada. Eso es de verdad. Y eso originó este cuento que se llama Una historia de película, que está, ya te digo, en el bar Detalles con esta programación, la historia oficial, que es la primera película argentina que ganó un Oscar, y Darse cuenta, un peliculón también que la dieron las 2 juntas en Del Viso en 1985. Conocer a Rubén fue muy lindo y nos dejó muchas cosas, como este libro, Del Viso 100 años, su historia, su gente, escrito por Enrique Quique Guerra. El libro tiene un capítulo especialmente dedicado al cine del Viso. Ahí se cuenta que don Antonio Blencino y don Rafael Galdi fueron los creadores del cine y que la construcción tardó 3 años en finalizar. El edificio tenía 800 metros cuadrados, 500 butacas, un pullman y un bar. La inauguración fue el 9 de julio de 1951. Y desde su puesta en funcionamiento se pasaban películas de Hollywood y nacionales. También cuenta que el cine cambió de dueños, estuvo cerrado y reabrió varias veces. En una época fue un salón de baile, una casa de remates, un colegio y un templo que dura hasta la actualidad. Lastimosamente la última vez y por desgracia no pudimos acceder a entrar al cine porque la gente del mismo lugar ya no nos permite. Aclaramos que el cine ya no es el cine, hay nueva gente ahí y no sé si te acordás que aquella vez estábamos grabando del exterior y ni siquiera eso ni siquiera nos dejaron grabar. Claro, nos prohíben acercarnos al lugar, pero nosotros queremos buscar la manera de poder entrar y grabar a ver cómo era el cine, qué tenía, porque nosotros no conocemos ni cómo era, o sea, yo tengo una reintriga de saber cómo era. En realidad tenemos derecho, por ser de la localidad y eso era un ícono de nuestra localidad, es derecho nuestro es de saberlo y poder compartirlo. Al final nunca nos dejaron entrar al cine, pero conseguimos algunas fotos. Para eso fue fundamental encontrarnos con Elsa Cersofios, que además vino acompañada de una persona muy especial. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elsa Cersofios, soy fotógrafa. Siempre me ocupé de los edificios antiguos de Del Viso, todo lo que sea cambios, porque tengo una página que muestro el antes y el después, así como también hago reportaje a personas de antes, ¿no? Y siempre hice una seguidilla en fotografías al cine, desde hace muchos años. Entonces lo que yo traje es mostrarle las fotos de distintos años, de distintos cambios que ha tenido nuestro cine. Yo te diría que tengo fotos desde que de los comienzos, desde que
Yo sabía de que había baile, hacían cosas en el cine, hubo pizzería, hubo colegios, y hoy por hoy tengo las actuales también de que siempre hubo alguna iglesia, algo de religión. Así que la idea es mostrarle a Delviso, a ustedes, el tipo de fotografía que llevo. Es lo que más me gusta hacer y lo guardo con mucho cariño. Tengo una experiencia con lo actual. Hay una iglesia y yo me acerqué más de 2 o 3 veces y no tenía suerte porque mi curiosidad iba de que yo quería saber si estaban los asientos que hubo en aquel entonces en el viejo cine y nunca me dejaban pasar, porque entonces yo le decía a ellos de que cómo puede ser de que uno va a cualquier iglesia de la religión que sea y podés entrar a sacarte fotos. Bueno, parece que ellos no estaban de acuerdo con eso. Entonces he ido de mañana, he ido de noche, he ido de tarde. Pero un mediodía, una de las pocos intentos que había hecho, me encuentro con una señorita bastante accesible y otra vez yo tímidamente le digo, ¿no me permitiría sacar algunas fotos adentro? Le digo, porque tengo curiosidad por los asientos, cómo están. Y bueno, pasa, cuando me dijo pasa, y yo andaba con una camarita chiquita, yo tengo cámaras profesionales, pero bueno, y entré. Entonces tuve el agrado de poder sacar fotos adentro, que saqué a los asientos, y como ustedes pueden ver está en el edificio donde era la boletería, donde era el baño y la entrada principal, y esto para mí es un logro, así que sepan apreciarlo porque para mí es un logro, me costó muchísimo. Me llamo José Bornas, estoy en Delviso hace muchos años, tuve comercio 52 años, y estoy viviendo acá hace 80 años, en Delviso. Y yo me acuerdo que era chico y yo andaba arriba de los techos de ese cine junto con mi padre cuando colocaron las canaletas, las caídas de agua y todo eso. Y después las aberturas que hay de hierro, todo eso todo fueron hechos por mi padre cuando tenía la herrería. Así que ese cine lo conocemos, pero de su comienzo, de que empezaron los cimientos de ahí, estábamos presentes. Yo calculo que es de 1940 al 43 más o menos cuando se inició todo eso, toda esa obra. ¿Y eran los Blenginos? Blengino y en sociedad con Galdi. Sobre las plateas, sobre esto, había como un palco también con butacas así, que era una zona especial ahí, que como si fuera reservado, todo eso. Todo el ancho del cine arriba, alto. Y nosotros íbamos ahí en el cine y cuando apagaban las luces, todo eso, la barrita nuestra, soplábamos rapé así, para abajo. Y empezaba la gente a estornudar que no sabe. Era cuando apagaban la luz, le hacíamos ese trabajo. Y estornudaban, pero era una cosa. Empezaba uno, ¿no? Esa travesura que. Ay, yo vi mi primer película, fue Drácula, en blanco y negro. Por favor, qué miedo que tenía. Tenía 14, 15 años también, jovencita. Y después vi la de Sandro, Gitano. Ay, madre mía, fue una locura. O sea que fue el primer cine que conocí. Primero, bueno, iba mi hermana, que era un poquito mayor que yo, y yo, como escondida, la acompañaba, o ella me acompañaba a mí, no sé. Y bueno, es lo que decía hoy, de que venían en aquella época grandes conjuntos, muchos conocidos, como si hoy fuera, por ejemplo, el ejemplo que doy, Banda 21. Por ejemplo, él te dice de la época de tango, que venían también conocidos. Ha sido muy famoso el cine de Delviso, muy famoso, muy conocido. Y los bailes fueron divinos. Aparte, bueno, iban pasando los años y siempre hubo algo en el cine, siempre hubo alguna actividad de algo. Y por ahí venía otra persona y hacía otro tipo de bailes. Bueno, y como él decía también que, bueno, hubo de todo, como la compraventa, ¿viste? Siempre, pero y fue cambiando. La religión sí fue lo que superó todo, porque ya me parece. Yo no estoy... Además de las entrevistas que pudimos hacer, recibimos muchos comentarios a través de las redes sociales. Estos son los que más nos gustaron.
Nuestra búsqueda de testimonios continuó, y cuando ya creíamos que nadie más iba a querer contarnos sus anécdotas, vino al PAC Miguel Galdi, hijo de uno de los creadores del cine de El Viso. Mi padre, don Rafael Galdi, y Antonio Blengino, ciudadanos de acá de Del Viso, son los que empezaron el cine. Eso empezó hace, no me acuerdo el año, pero yo sé que tenía poca edad, más o menos 10 años, así que ahora tengo 79. Íbamos de paseo siempre los fines de semana a algunos lugares. Y esto ocurrió cuando fuimos al Cazador. Don Antonio Blengino y mi padre estaban conversando y decían, ¿qué podemos hacer en Del Viso? ¿Alguna cosa interesante? Porque acá faltaría darle un empuje. Y ellos pensaron, bueno, ¿por qué no hacemos un cine? Bueno, ahí comenzó la historia, ahí empezaron a hacer todo. Mi padre consiguió el arquitecto, que era el del cine de Gran Rex, justamente de Buenos Aires, que había hecho el cine. Bueno, como ustedes se imaginarán, yo que era chico no me perdí una función, iba todos los fines de semana. Pero aparte yo tenía una función ahí en el cine. Yo atendía, entrando al cine, en la parte de la izquierda, había ahí un lugar donde yo atendía la venta de golosinas. No las que se vendían adentro, sino las que venía la gente a comprar en el intervalo ahí en el cine. Y bueno, cada vez que paso por el cine, para mí no es lo que está ahora, para mí siempre es el cine. Y me trae recuerdos de cuando yo estaba ahí en el costadito con mi lugar de vender golosinas. Eso. Y una sorpresa para ustedes va a ser que van a ver el primer proyector que tuvo el cine, de los 3 que tenía, y lo vamos a ver funcionando. La promesa de Miguel se cumplió, porque unos días después fuimos a su casa, y esto es lo que encontramos. Este era el proyector que estaba en el cine, y vamos a proceder ahora a enhebrar la película. Tenía un poco de complicación, pero era una cosa normal para todos los proyectores de esa época. En marcha, ahí empieza la película. Más tarde llegó Leo Orona, una persona que vino al mundo gracias al cine del Viso. Este es uno de los proyectores originales. Uno de los proyectores que teníamos, sí, porque había 3. Tres, teníamos 2 en marcha y uno de repuesto por las dudas, por si alguna cosa pasa enseguida y paramos la proyección y cambiamos el proyector. Yo me acuerdo cuando se hizo el cine, vos sabés que yo tenía 13 años más o menos, y bueno, yo me acuerdo cuando se hizo el Cemento Armado, que yo iba con Alberto, que era el hijo del socio de mi padre, íbamos con la manguera a darle al cemento armado para que no se resquebrajara, porque era verano y hacía mucho calor. Y bueno, lamentablemente Alberto ya falleció. ¿En qué año fue eso, la construcción? Y la construcción habrá sido más o menos en el 48, 49, porque en el 50 se inauguró, un 9 de julio, el año del Libertador General San Martín, que en esa época en todos los folletos tenía que estar ese emblema con la bandera del Libertador General San Martín. Lamentablemente, como decía, Alberto ya falleció porque en el año 2009 el intendente se hizo una reunión acá en la cooperativa de teléfono, sí, y nos dieron un obsequio a él y a mí por el cine del Viso. Decía mi padre y el padre de él, y nos dieron este librito de los 100 años. Y ese libro, que es una compilación histórica. Es una compilación de cosas de Del Viso de 100 años. Está lo del cine, está el destacamento policial, un poco de historia de acá de Del Viso. Muy interesante, la verdad, muy interesante. Y acá está lo y que... algo más también veo. De todo. Que es un hornero. Este es un hornero, sí. Esto es lo que me entregó la cooperativa a Alberto y a mí, por el cine del Viso. Sí, bueno, algunas cosas de esas mi mamá me contó, porque dice que se ha conocido con mi papá, se conocieron ahí, sí, casualmente, porque un día ella fue con una amiga a ver una película y mi tío estaban
jugando a las cartas en un bar cerca y vinieron a verse, y él era amigo de mi papá, y ahí se lo presentó a mi mamá. Mira, vos fijate... Eso debe haber sido en el año 58, sí, más o menos, 59. Pero fíjate cuánta gente que se conoció, que se citaba en el cine para reunirse. Por ejemplo, mira, Antonio Blencino, que era socio con mi padre, tenía un hermano, José Blencino. Bueno, él al final conoció a la mujer ahí. Y también. Ahí, sí, se puso de novio y después se casó. Así que mira, porque hay una cosa que no podemos ver, que tiene... Vemos el proyector, vemos el cine, pero toda la parte humana, social, claro. Toda la gente que se conoció, era una reunión familiar. Claro, en un lugar de reunión. Sí. Un lugar, un punto de encuentro. Un punto de encuentro. Aquellos años. Sí. No, y sabés que había barro por todos lados. Sí. ¿No? Mirá, una vez hizo una... Bueno, está muy distinto hoy. Sí, una obra de teatro que venía Beatriz Taibo. Se hizo la obra. Y estábamos afuera esperando que viniera. Y de repente vemos, del lado aparte del ferrocarril para acá, que no es como ahora, la traían en andas, por el barro que había. En andas. En andas, la metían en andas para que no se embarrara. Porque tenía que cambiarse para la obra de teatro. Mi mamá me contaba que en esa época había gente que iba en carreta y a caballo hasta el cine. Dejaba el caballo ahí en un costado, en un palenque que había, mientras miraban la película, y después se iban. Yo tengo anécdotas de chico, pero en mi época ya el cine había retomado, y yo estaba más o menos en séptimo grado, tendría 12 años, allá por el año 85, cuando a veces con los amigos del barrio nos íbamos a ver algunas películas ya de esta época, ¿no? Pero el cine, yo me acuerdo cuando era chico que estaba cerrado, que no tenía... Sí, se cerró. Nosotros lo habíamos cerrado y después se alquiló y fue la segunda etapa. Sí, yo lo que recuerdo en mi época de la década de los 80, bueno, haber ido a ver películas también características famosas como La Guerra de las Galaxias, Los Cazafantasmas, Volver al Futuro, con algunas que son argentinas como Domingo y Aníbal contra los fantasmas también, u otras más. Y me acuerdo que otras actividades que se hacían eran, por ejemplo, en el colegio, yo iba al colegio Tito Fátima, se hacían las estudiantinas, que las estudiantinas eran como representaciones cómicas y no tanto tipo teatrales, lo que es representaban los chicos, por ejemplo, imitaban a los profesores o representaban situaciones graciosas de lo que pasaba en el aula, o por ahí se leían poesías, o los que egresaban leían alguna dedicatoria al colegio y a todo eso. Bueno, y pasábamos, por ejemplo, un día casi llegando a fin de año, que los que egresaban, los de quinto año de secundario, presentaban eso y era muy divertido realmente. Esas son otras de las destinos que... Sí, un destino que ahora no se conoce porque no hay otro lugar. Y Del Viso perdió todo eso. Eso lo perdió. Sí, se perdió eso. Yo creo que tiene mucha historia el cine. Y es lamentable que hoy en día, bueno, no esté más. No sé si funcionaría hoy en día con tanto desarrollo y tanta competencia. Las cosas cambiaron con los grandes lugares que hay ahora que tienen microcines. Claro. No sé si andaría el cine acá ahora. Sería algo que tendría que ser algo comunitario, claro, con un fin comunitario más bien. Pero bueno, sí, son una gran historia del cine. Yo creo que debe haber mucha gente más también que podría recordar anécdotas. Yo creo que hay mucha gente que tiene cosas para contar. Con este encuentro cerramos nuestra pequeña investigación sobre el gran cine del Viso. Como resultado nos quedamos con un registro de lo afectivo de todas las personas que compartieron sus anécdotas. Y si para cerrar hay que sacar alguna conclusión, la nuestra es que el cine fue tan importante que todavía sigue existiendo. Está en el cartel de la esquina, en los cuentos de Rubén Cabrera, en el libro de la historia de Del Viso, en la casa de Miguel Galdi y en los corazones de todas las personas que ocuparon sus butacas alguna vez. Nosotros no tuvimos la suerte de disfrutarlo, pero desde ahora sabemos lo importante que es tener un cine propio, en el barrio, para la familia y para todos.
y ojalá algún día podamos convencerlos y convencernos de que hay cosas que no podemos permitir que se pierdan.